quién nos hubiera elegido, ¿no? Sí, ¿Y algo más? ¿Alguno quiere sumar con respecto a esto, de esto que hablaba de ir contra cultura? Porque vieron que a Jesús siempre lo acusaban los fariseos y todos los que mandaban de estar haciendo las cosas mal, según ellos, ¿no? Y sin embargo, él no estaba haciendo las cosas mal, les estaba mostrando realmente cómo eran. Es el que hizo la ley y la vino a cumplir a la perfección. Así que, bueno, a ver, ahí están, son libres, de hablar. El que quiera abre y comenta. ¿Otra cosa? comento que Dios no vino a reafirmar ideologías ni políticas ni nada por el estilo, sino a salvar a los hombres. También es una parte que me encantó como comentario. Ok, gracias, viejo. Yo acá tengo un machete. eh, y hay tres partes, tres ítems en el mensaje de Jesús. Eh, Uno es el anuncio del cumplimiento del tiempo, ¿no? Que él vino es la consumación de todo, ¿no? Jesús es el punto de la perfección, viniendo a buscarnos, ¿no? Y cumpliendo absolutamente todo lo que había que cumplir, mostrándonos cómo había que vivir. Entonces, primero dijo el anuncio del cumplimiento del tiempo, la llegada del reino de Dios, que decía está al alcance de la mano, la llegada del reino de Dios a la tierra y el llamado al arrepentimiento de los pecadores y a la fe en el Evangelio, ¿no? Entonces, esas cosas son tres puntos. Esto está en Marcos 1:15, si después lo quieren ver. Eh, y cuando habla del tiempo que se ha cumplido, ¿no? Él llegó e inauguró el reino de Dios, ¿no? El reino en la tierra, ¿no? Veníamos de un contexto de tener que cumplir la ley. El pueblo judío tenía las leyes, tenía 613 leyes que las tenía que cumplir. Ellos habían deformado un montón de cosas y habían hecho tradiciones, las habían convertido en leyes y habían mezclado las cuestiones. Entonces Jesús vino y dijo, esto es así, y era criticado por eso, ¿no? Y como decía mi papá, repasando un poquito nada más esta parte, los rabinos, se acercaba mucha gente a los rabinos porque querían ser educados por él, por rabinos, por cada uno, y el rabino escogía a los más aptos después, ¿no? A los más destacados y les enseñaba solo a ellos, a una porción muy chiquitita, ¿no? Y Jesús vino y eligió a pescadores, a los que no tenían ninguna chance de que los eligiera un rabino, ni siquiera, me imagino que ni siquiera irían a golpearle la puerta al rabino, ¿no? Estaban haciendo otra cosa, no eran aptos. Y Jesús vino a ellos, ¿no? Vino a nosotros. Así que bueno, esto era un poquito la primera parte. Eh, y acá hay algo que nosotros fuimos llamados ¿a qué? Yo creo que habló también de la misión. Jesús Ujú. vino con una misión y nos dejó esa misión de ser pescadores de hombres, Sí, así que de predicar el Evangelio. Eso es a lo que vino el Señor Jesús y esa misión que nos delegó a nosotros también, ¿no? Qué gran buenísimo. misión que nos Sí, cuesta. pavada de misión. ¿Y a quién nos mandó a predicar el Evangelio? ¿A qué personas? A todos, a todo el mundo, no como en ese momento comentabas vos de los rabinos que elegían, algunos no, él vino a todos, Excelente. incluso los despreciados, como en este ejemplo del leproso, al despreciado, al que no tenía oportunidad, al que no tenía, no encontraba salvación, él fue a ellos también, primeramente seguro. Tal cual, Eli. En base a esto que vos decís, entonces nosotros tendríamos que, o sea, si nos mandó a predicar, ¿no? Y a todas las personas, a los despreciados y a todos, porque todos necesitan escuchar el Evangelio, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer eso? Para ir y predicar.
Vidas transformadas, Bien, vidas transformadas. El primer gracias. evangelio, el mejor evangelio que podemos transmitir es nuestra propia vida transformada a semejanza de Cristo. Lo que podamos hacer más cerca de Cristo es la mejor forma de priorizarla. Y él priorizaba lo que me encantó cuando dijo, priorizaba a las personas por arriba de sus ideas. Ujú. O sea, no buscaba eruditos, buscaba a los perdidos. Y también cuando él habla de lo que es cuando una persona tiene que instruirse y todo, no habla sobre que solamente tienen que ser neófitos, sino de que también tienen que ellos seguir los pasos de él. Claro. Sí, pero él te venía a buscar, Y es él te viene a fantástico. buscar, no vos. Te vas abriendo las puertas. Bueno, también ahí, perdón, Olguita quería hablar también, ¿no? No, no, no. Ah, pensé que hablaste. Bueno, gracias, Martín, Laura. Sí, Ah, Nea, acá. sí, dale. No, nosotros pusimos acá con Mariano y con un muchacho que dice cuando Jesús lo llamó a su discípulo, dice, síganme, ellos tenían que dejar todo, la red, tenían que dejar de ser pescadores para dejar de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. Pescadores. Pero lo que estábamos comentando es que a la mayoría que Dios llama siempre son personas que estuvieron ocupados en algo. Ujú. A lo largo de la Biblia, David y todos estuvieron cuidando ovejas, algunos haciendo algo, y ahí es cuando Dios te llama, cuando uno está ocupado en algo. Eso estamos pensando nosotros. Está bueno, gracias, George. Sí, sí, sí. Es verdad eso. Y también eh, esto de dejar todo y o sea que ahí hablamos de disposición, ¿no? Lo que pedía Jesús a la gente que lo iba a seguir era disposición de seguirlo, ¿no? Más allá de lo que supieran o no supieran, a veces no sabían cómo es esto de ser pescadores de hombres. Y dijo, vos seguime y vas a ver. ¿No? Y otra cosa, porque viste que Martín ahí hablaba del tema de vidas transformadas, lo cual está muy bueno. Y también tenemos una otra parte, que es cuando al que vos le tenés que predicar no ve tu vida. ¿Por qué? Porque lo conociste 2 segundos en el colectivo, no sé, en la cola del supermercado, qué sé yo, en cualquier lado, ¿no? Entonces, algo que necesitamos saber es explicar claramente qué es el Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué son estas buenas nuevas? ¿Qué son estas buenas noticias? ¿Qué significa evangelio? ¿Por qué te decís evangélico? ¿Por qué te decís cristiano? ¿Qué es lo que es? ¿Es una religión? ¿Es hacer buenas obras? ¿Es hacer cosas buenas y ganar puntos en el cielo? Entonces, si gano más puntos que menos, hago más cosas buenas que las malas, voy al cielo. ¿Cómo es esto, no? Entonces, eso lo tenemos que internalizar y tenerlo bien claro. ¿No? Él decía en el video que la verdad, hay gente que relativiza la verdad y dice, es tu verdad, es mi verdad es esta, tu verdad es aquí. La verdad es una sola y la verdad es una persona, que es Jesucristo. No, después hay gente que cree, gente que no cree, gente que dice una cosa, gente que dice otra, pero la verdad es una sola, y es Jesús. Así que ahí vamos a dejar la primera parte, porque nos quedan poquitos minutos para la segunda. Pero bueno, esto, ¿no? De ir, tener clara la misión, como decía Eli, tener vidas renovadas, como decía Martín, y decía Laura también, como decían los chicos, ¿no? Dejar todo y seguirlo. Eh, como decía el tema de mi viejo de que él vino a buscarlo a los perdidos sin importar la condición, ¿no? No elegía a los mejores exponentes, elegía a los que nadie elegía, tocaba a los leprosos, nadie los tocaba. Ser leproso era un motivo de estar segregados del pueblo, separados, afuera, vivían afuera del pueblo, ahí separados de todo, eran parias. Y Jesús iba, los tocaba y los sanaba, ¿no? Cosa que nadie hacía, cosa que nadie hacía. Por eso hablamos de contracultura. Así que bueno, esto en cuanto a la primera, dejamos ahí, porque se nos va el tiempo. Eh, y vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. ¿Se acuerdan algo de la segunda parte? Hablaba de la historia de la iglesia, y la historia nuestra y la historia de la iglesia. Sí. Pero hasta ahí digo yo, ahora dicen ustedes. Hola, buenas noches. Buenas, A buenas. mí me gustaba con lo que comparaba, en realidad, ¿no? Y comentaba que no estamos muy lejos a lo que pasaba antes.
Los cristianos de antes también era contracultura porque estaban, digamos, los que aceptaban a Cristo Jesús como su Salvador, como su Señor, iban en contra de Roma en sí. Ya estaban destinados a que podía llegar a pasar que lo mataran. Entonces, cuando ellos realmente estaban a favor de Cristo, a favor de la resurrección, de lo que hizo Jesús por nosotros, ellos podían ser tranquilamente capturados, encarcelados, y hoy en día todavía tenemos naciones donde esto sigue sucediendo, donde esto sigue pasando, y muchas veces nosotros, gracias a Dios, todavía esto no pasa acá, ¿no? Y tenemos esa libertad de expresión y esa libertad de decir a los cuatro vientos que creemos en Cristo Jesús, que somos cristianos y demás, ¿no? Y muchas veces no podemos llegar a entender esto, ¿no? De que hoy en día quizás nuestra contracultura es decir, bueno, no, yo no engaño a mi esposo, no tengo parejas trío, y podemos comparar con esto de decir, guau, pero vos sos recerrada, no te das cuenta que la juventud hoy en día tiene 5 mujeres, tiene 3 esposas, existe el matrimonio igualitario, pero vos sos una encerrada en tu cápsula. Y la realidad es que nosotros no decimos, no lo juzgamos, sino simplemente no aceptamos que esto sea algo natural, que sea algo, el plan de Dios. Eh, entonces, digamos, en ese momento decir que creías en Cristo Jesús, que entendías lo que realmente era Jesús como tu Señor, era ir en contra directamente de Roma, de los placeres que se vivía estando en ese sentido, era también político, como explicaba ahí, ¿no? Entonces, como que hoy en día no estamos muy lejos de lo que pasaba antes, tenemos diferentes formas, diferentes modas, pero en realidad pasa exactamente lo mismo. Tal cual, Aldi, sí, y viste que él decía que era, o sea, en esa época el César era el dios, ¿no? Le tenían que rendir, decía que le llamaban príncipe de paz al César, y uno de los títulos que la Biblia le pone en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también al Señor es príncipe de paz. O sea, era como una Claro. declaración de guerra pacífica, porque no venían a hacer la guerra. Pero vos decís, yo me identifico con Cristo y mi príncipe es Cristo y mi Señor es Cristo, era como decirle al César, vos no sos nadie, vos no sos Dios. Dios es Él. Entonces, en ese contexto, afrontabas la muerte, ¿no? Encarcelamiento, tortura, no sé, lo que sea, decapitaciones, y enfrentabas estabas dispuesto, si te identificabas con Cristo, estabas dispuesto a morir. Es eso. Entonces, y fíjate que a pesar de todo, viste que él hablaba también de que en la historia de la iglesia, 2000 años de historia de la iglesia, hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Hubo quien quiso hacer las cosas bien y hubo quien se enriqueció y se sigue enriqueciendo hoy en el nombre de Dios, ¿no? Ahora, a pesar de todo, y a pesar de los lobos que salen de dentro de la iglesia, y a pesar de los ataques externos, y a pesar de todo, fíjense que en estos 2000 años la iglesia no pudo ser nunca destruida. Nunca pudo ser destruida. ¿Por qué? Porque nosotros somos Sansón. No, No. no pudo ser destruida porque lo dice la Biblia, porque lo dijo Jesús, ¿no? Dice, eh, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a ganarle a la iglesia. Eso dijo Jesús. Y como Jesús siempre dice la verdad y todo lo que promete se cumple, al día de hoy la iglesia está, ¿no? Al día de hoy la iglesia está acá parada, perseguida. Actualmente en Siria están matando cristianos también y en tantos otros países, ¿no? Pero en Siria hubo quemas de iglesias, hubo un montón de cosas, con gente adentro, ¿no? Con hermanos adentro y todo, y sin embargo la iglesia sigue de pie y no va a perder, porque ya lo dijo Jesús. Entonces, siempre hay un remanente, siempre... eh, Satanás nunca pudo vencer a la iglesia, ¿no? Te puede hacer lo que sea, pero la iglesia no va a bajar los brazos. Así que bueno, eso también una esperanza para nosotros y un alivio, y seguimos adelante con lo que nos toque, ¿no? Porque hay hermanos a los que les toca dar la vida, pero la iglesia sigue adelante y cada vez más fuerte. Así que bueno, después, bueno, hay cosas que no vamos a llegar a ver porque ya son -10, pero
había también en la iglesia, en la historia de la iglesia, ya ni bien se fundó la iglesia, aparecieron un montón de cosas, ¿no? Herejías, aparecieron los judaizantes, que hoy están de vuelta, de regreso, movimientos judaizantes, que decían que vos tenías que seguir las leyes judías, que los varones se tenían que circuncidar, que la mujer esto, que el niño esto, que hay que cumplir las leyes, que hay que... Entonces siempre hubo, siempre hay, siempre va a haber gente que quiere desviar la iglesia y gente que... Pero la iglesia sigue adelante. Algunos obviamente caen, algunos son engañados, algunos que nunca tuvieron, que eran simpatizantes, son llevados de las narices, algunos hacen mercadería de los cristianos o de los que están en la iglesia. Bueno, siempre pasó eso y va a pasar. Hay cosas que son así, pero nosotros en lo que nos toca tenemos que seguir adelante siendo lo más fieles posible al Señor, ¿no? Volviendo a la iglesia primitiva. Siempre, viste que dijo una frase: Iglesia reformada, semper reformanda, es la frase que dice. O sea, siempre hay que revisarse, ¿no? Porque uno tiende a desviarse, uno tiende a irse por otros caminos. Entonces, volvamos a la palabra de Dios. Nosotros vieron que una de las solas, que siempre hablamos de las 5 solas del 31 de octubre, cuando se cumple el Día de la Reforma, y una es sola escritura. Y sola escritura significa que es nuestra máxima norma en los asuntos de fe y conducta. Entonces siempre tenemos que volver a la escritura y decir, che, ¿cómo estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro? Las iglesias, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo hacían los primeros cristianos? ¿Cómo era en la época de los apóstoles? ¿Cómo era? Bueno, y volver, ¿no? Y siempre estar revisando y siempre tener esa ancla que no nos deja movernos mucho más de ahí, que estamos siempre en fricción con que queremos hacer algo y bueno, volver a la Biblia, ¿no? Volver a la Biblia y saber que lo que ahí dice es lo que se aprueba, ¿no? Es el filtro. Así que bueno, listo, hay más cosas para hablar, pero bueno, no nos vamos a ir si no. Así que vamos a cerrar acá. Gracias por participar, gracias por haber estado este verano con estos videos. Eh, y les anuncio antes, ya que así después vemos los motivos de oración. El martes que viene volvemos con los profes de Palabra de Vida. Y vamos a empezar a ver durante todo el año habíamos visto el año pasado, ya veníamos viendo libros de la Biblia, vamos a continuar con los libros de la Biblia, capítulo por capítulo, para aprender en mayor profundidad la palabra de Dios, ¿no? A veces surgen dudas cuando leemos o no entendemos bien esto o lo otro. Bueno, para eso vienen los profes de Palabra de Vida y vamos a estar hablando de distintos libros de la Biblia. Y la idea es que nosotros vamos a decir qué es lo que vamos a ver el próximo martes, y que nos vengamos leídos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, vamos a ver Filemón. Bueno, le damos Filemón de a poquito en la semana y entonces uno aprovecha mucho mejor lo que va a escuchar después. Y quizás surge alguna duda y aprovechamos y la preguntamos en la clase del martes. Así que bueno, no se lo pierdan, avísenle a todos los miembros del muro que se puedan sumar, así puedan disfrutar esto. Así que bueno, acá terminamos esta parte. Vamos a hablar ahora los motivos de oración y después terminamos con oración. Así que bueno, el que tenga motivos de oración, no sé si se sabe algo nuevo de Brendita, adelante, y si no, bueno, el que tenga algún motivo, abra nomás el micrófono. Nada, yo quiero dar gracias a Dios porque, nada, Brenda tuvo no doy gracias a Dios por eso, pero quiero decir que Brenda tuvo una convulsión, pero de terapia intermedia la pasó a una terapia intensiva. Y no, nosotros oramos siempre por Brenda y decimos que queremos lo mejor para ella, pero al tener la compulsión, al pasar a terapia intensiva, tiene mejor atención, digamos, porque en terapia intermedia no le estaban dando bolilla para nada, pues la enfermera venía una sola vez durante toda la mañana y una vez a la tarde, y nada, ahora en terapia intensiva le están haciendo todos los estudios de la cabeza, de los pulmones, de todo, así que está más atendida, digamos, y está bastante estable. Ella habla, te sonríe, así que nada, quiero dar gracias a todos por estar orando por ella. Gracias, George. Seguimos orando por ella, ¿eh? Seguimos orando por Brendita que se recupere del todo, que salgan los bichos esos que están ahí dando vueltas
y que, bueno, pueda estar bien.